El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditaba esta mañana en la misa de inglés que en este tiempo nosotros tenemos muchas ventajas en relación con otras generaciones. Pero sin embargo, parece que a nivel psicológico y a nivel mental, y a nivel emocional, somos un poquito más frágiles. Y no solamente en la cotidianidad de nuestra vida, sino inclusive en nuestra fe. Porque cuántas veces a nosotros nos gusta buscar los lugares donde quizás se nos hable más bonitos, donde nos digan solamente las cosas positivas, donde en el momento en que digan algo negativo o hablen de infierno, de purgatorio o de castigo o de cosas morales, nos sentimos incómodos y fácilmente buscamos otro lugar donde el Padre esté hablando solamente de cosas chéveres. Donde el Padre esté predicando de que Dios va a resolver mis problemas, de que Él tiene el poder para sanar, de que Dios es compasivo y misericordioso, de todo lo positivo que hay en Dios, que no es falso, es cierto, pero a veces se nos queda la evangelización y la predicación a mitad de camino, porque a veces los padres podemos tener miedo de que la gente no sea capaz de soportar la verdad. Y tanto hoy como ayer sigue habiendo un gran riesgo de que la comunidad y los cristianos reaccionemos de la misma manera en que Israel reaccionaba ante el profeta Jeremías. No, es que el profeta no nos quiere. Por eso cada vez que se le consulta sobre una profecía, siempre habla de destrucción, siempre habla de castigo, siempre habla de sufrimiento, de guerra, que va a venir el pueblo invasor, va a tomar posesión de Israel y va a matar a los príncipes. Ustedes sabían que ya llegó un momento en que el rey lo pensaba 2 veces antes de consultar a Jeremías sobre algún asunto. Y los príncipes ni lo pensaban, los que lo echaron hoy al pozo. Eso ni lo pensaban porque ya sabían por dónde venía la profecía de Jeremías. Pero si el hombre no cambia de actitud, ¿cómo quiere que cambie el destino hacia el cual se está dirigiendo? Porque al fin y al cabo la profecía no es una realidad que tiene que pasar o una realidad que depende solamente de Dios. La profecía es cuando Dios dice, ¿sabe qué? El camino que estás forjando con tus decisiones, con tu forma de vida, te va a llevar a estas consecuencias. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere ser padre, Dios quiere ser amigo, Dios quiere ser hermano, Dios quiere ser salvador y protección. Pero nada de eso Dios lo será si nosotros también no lo acogemos como tal.
Por mucho que Él sea el Padre, si yo no lo acojo a Él como Padre, con una actitud de hijos, pues Él no va a poder hacerlo. Porque Él nunca nos va a imponer nada contrario a la voluntad. La fe es una propuesta que se escoge y se acoge desde la libertad. La fe y el amor en el fondo es la misma cosa. Dios nunca va a imponer el amor ni la fe porque eso es imposible que se imponga. Eso tiene que brotar como un deseo del corazón. Ahora, lo que Dios sí hace es ayudarnos a amar con sinceridad y con verdad, porque a veces, aunque querramos, no siempre tenemos las capacidades para llegar a amar como se debería. Y Dios, claro, es un defensor. Aún contra nuestros pecados nos defiende Dios. Pero para eso yo tengo que aprender a acogerme a su misericordia. ¿Cómo se acoge un pecador a la misericordia de Dios? Primero, con la humildad de aceptar la verdad. Y la verdad sí a veces duele. Y dice en el evangelista San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Jesús en el Evangelio de Juan. Pero la verdad solamente me hace libre si yo la abrazo, si yo la acepto, si yo la cojo, cueste lo que me cueste, y aunque a veces no sea tan bonita y sea dolorosa. Y yo me tengo que preguntar, ¿o yo qué tipo de cristiano soy? Yo sé que a ninguno, o por lo menos la mayoría, porque puede haber gente que le guste. Yo creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos estén corrigiendo. Y no nos gusta que nos estén haciendo ver las cosas negativas, y más aún cuando creemos que las estamos haciendo bien. O aún cuando lo sabemos, pero las cosas negativas las hacemos escondiditas para que nadie lo sepa. Y no nos gusta que se enteren. La voz del profeta está hablando de una verdad que no se limita al profeta. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden matar a Jeremías o meterlo en la prisión y pueden decapitar a Juan, y lo que la profecía está revelando sigue siendo la verdad. Apliquémoslo un poquito a nuestra realidad. Hay personas que creen que porque dejen de venir a la iglesia, la voluntad de Dios con ellos y con el mundo cambia. Y Dios es el mismo dentro o fuera de la iglesia. Dios es el mismo cuando usted esté en su casa, o cuando esté en el trabajo, o cuando usted está de buen humor o de mal humor. Cuando usted está queriendo hacer el bien o cuando está su mente y su espíritu lleno de pecado o de tentación. Dios es el mismo. Y la Biblia lo dice con una facilidad. Dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por si acaso uno tiene la duda de que fue el mismo ayer y hoy y mañana va a cambiar. Pero a veces a nosotros nos gusta o nos inclinamos a callar la voz que Dios utiliza para comunicarnos su palabra. ¿Cuánta sabiduría sabemos nosotros que hay en las Sagradas Escrituras? Y qué fácil es leer cantidades de noticias en los social media y no tenemos tiempo para leer la Biblia muchas veces. No generalizo porque yo sé que aquí hay muy buenos cristianos que sí dedican tiempo a leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios en oración, pero hay que escucharla con humildad, porque a veces, si entre la palabra de Dios y yo se encuentra mi orgullo, va a ser difícil abrazarla, va a ser difícil recibirla. Ahora, para que eso se pueda, primero dice, yo me imaginaba, ahorita que estaba sentado, cuando escuché la segunda lectura, se me vino rapidito la imagen de un perrito, como cuando uno los moja y ellos salen y se mueven, y es como si todas las gotitas de agua escondidas salen salpicando. Yo sentía como esa, la invitación que nos hacía con respecto a mi pecado. Porque hay que hablar de manera personal a mi pecado. Y me invita a correr la carrera que Dios me está invitando a seguir, con los ojos puestos en Jesús. Porque excusas para desistir van a haber muchísimas. Razones para uno cansarse en el camino, cantidades. Y más aún cuando uno cree que si yo oro y hago todo lo que Dios me pide o la iglesia me pide, las cosas van a estar siempre bien. Y sin embargo yo empiezo un camino espiritual, igual los problemas aparecen. Igual a veces se pierde el trabajo, igual a veces nos enfermamos, a veces hay discusiones y peleas familiares y a veces inclusive hasta las familias se llegan a destruir. Y nosotros creemos que la fe nos va a salvar de todo eso.
Por eso yo tengo que tener, mientras corro la carrera que a mí me corresponde para llegar a la meta, mis ojos fijos en Jesús. Pero el apóstol decía o se refería a un momento específico de Jesús, al Jesús sufriente, al Jesús que murió en manos de los pecadores, es decir, en manos de aquellos por los cuales él mismo se estaba entregando. Porque a veces es muy fácil olvidar que el camino de fe cristiana, de vida cristiana, de parecernos a Cristo, primero pasa por la experiencia de la virtud, claro está, hay que germinar y crear la virtud en nosotros, pero también para ser como Cristo hay que pasar por la cruz. Y muchos momentos no va a ser fácil, va a ser muy difícil, muy doloroso. Entonces podemos entender el evangelio de hoy. Yo no he venido a traer la paz en este momento. Yo he venido a traer la guerra, porque es que la paz que a veces se vive es una complicidad con el pecado. Es una complicidad con la mentira. Es una complicidad con una cantidad de mentalidades que no van a llevar al ser humano a su realización plena y a su felicidad, sino todo lo contrario. Pero se vive una supuesta paz, entonces creemos que Jesús, o queremos que Jesús venga a encarnarse en medio de esa realidad, muchas veces mentirosa, engañosa y falsa, aceptándola porque hay una paz. Cuando en el fondo se sigue cocinando el veneno que va a terminar destruyendo a aquellos por quienes Cristo se ha entregado. No le pidamos a Jesús que se reconcilie con aquello que tiene el poder de destruir tu felicidad y tu corazón. No le pidamos a Jesús que acepte y que abrace y que viva como la mentalidad, esa mentalidad oriental que habla del yin yang. A mí me fascinaba cuando era niño, porque como me gustaba el karate, y eso siempre lo relacionaban con el karate, yo lo miraba y para mí era un símbolo del karate, hasta que después yo empecé a entender que a veces lo explican que pareciera tolerable, pero eso no es cristiano. El bien y el mal no están destinados para balancearse. Y no significa que yo tengo que coger todo lo negativo y balancearlo con todo mi positivo. No, yo tengo que aceptar la división que Cristo va a traer a mi propia vida. Porque esa es la primera división de la que está hablando Jesús hoy. Yo vine a crear división. ¿Y cuál es la división? Esa complicidad en la que yo a veces puedo vivir con el pecado. Esa manera en que mi razón busca ideas y expresiones y lógicas suficientemente poderosa para convencerme de que el mal que estoy haciendo está bien. ¿Cuántas veces a nosotros nos toca, a veces como sacerdote, escuchar expresiones? Padre, pero es que realmente nosotros nos amamos, ¿qué tiene eso de malo? Padre, pero es que la verdad yo no soy feliz con mi esposa, yo no soy feliz con mi esposo, esa persona es terrible, me hace sufrir, nunca se preocupa por mí. ¿Y todo eso para qué? Para decir, yo tengo razón para serle infiel. Yo tengo razón para cometer adulterio. Yo tengo razón para mantener una amistad, así sea por sociamilla. No, pero es que no nos vemos. Pero ahí ya estoy siendo infiel y me justifico en todo lo negativo que tiene la otra persona para yo no aceptar la división interna que tiene que causar la presencia de Dios en mi vida. Y eso fue la experiencia de Pablo. Él estaba muy seguro y certero de que todo en su vida estaba bien y perfecto. Y como él no aceptaba la división que tiene que crear Dios en el ser humano cuando llega, porque nosotros no somos santos y no somos perfectos, por eso la presencia de Dios siempre va a poner de manifiesto las realidades que hay que mejorar. Sí, Él va a mostrar todas las virtudes que tenemos y nos va a mostrar cantidades de razones que hay para que nos amemos y para que nos valoremos. Pero también nos va a mostrar todo aquello que se convierte en un riesgo para ti, para mí y para las personas que pretendemos amar. Y digo pretendemos porque ese amor nunca va a ser auténtico si yo no aprendo a trabajar en mi propio proceso de reconciliación desde la verdad de Cristo, desde la luz del Espíritu Santo. Y el fuego del que habla hoy en el Evangelio Jesús no es un fuego castigador, ese fuego vendrá después. Y surgirá de la misma alma que rechace la presencia de Dios y prefiera vivir sin Dios. El fuego del cual se habla en el infierno, que también es simbólico, pero no es un fuego que Dios crea. El fuego del infierno surge
de la misma necesidad del alma que eligió vivir sin aquello para quien o sin aquel para quien fue creada. De la misma alma es que brota. Usted nunca se ha sentido en un momento de necesidad, un momento quizás hasta de tentación o hasta de rabia, cómo se le enciende todo. Imagínese eso, pero espiritual. A mí me gusta mucho utilizar las imágenes de las cosas que conocemos para tratar de imaginarnos o de llegar a un pálido, una pálida idea de lo que puede ser la realidad espiritual. El fuego del Espíritu se refiere a dos realidades. Fuego porque purifica, es un don para que yo pueda hacer un camino de purificación si lo quiero. Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, todo lo que hemos sido bautizados, fuimos y somos sellados por el Espíritu y Él vivirá en nosotros hasta el final de nuestra vida. Y solamente al final el Espíritu Santo tendrá que respetar la decisión nuestra y si elegimos vivir sin Él, a Él le tocará separarse e irse de nosotros por respeto a mi elección. Y si elegimos vivir con Él, entonces Él hará plena la comunión de Él con nosotros. Y ya no va a ser simplemente un huésped viviendo en un rinconcito de nuestra vida, sino que Él va a tomar plenitud en nosotros y nosotros en Él. Eso no los imaginamos todavía, porque apenas podemos hablar desde lo que la fe nos ayuda a vislumbrar. Pero también el Espíritu Santo, como fuego, es luz. Y la luz puede ser un don o puede ser una maldición, depende de cada uno. Cuando yo estoy en un lugar iluminado como este, yo puedo ver los ornamentos bonitos que estoy utilizando como sacerdote verde por el tiempo ordinario. Y si me veo en un espejo puedo ver todas las cosas que me agradan de mi cuerpo, pero también voy a ver las imperfecciones de mi cuerpo. Las cosas que yo no acepto, las cosas que no me parecen chévere, las cosas que yo quisiera cambiar. Y yo tengo dos opciones. O aprendo a ir mejorando mi ser, mi apariencia, o simplemente apago la luz para que no me vean. ¿Y cuántas veces ha pasado que usted le pasa algún accidente y se mancha algo y usted está en una reunión formal y usted escoge el lugar más oscurito para que la gente no se dé cuenta que se le manchó el vestido o que se le regó el maquillaje? Y tratamos de disimular. Eso pasa también con Dios. Ese fuego que Jesús vino a traer a la tierra, claro que va a generar división, porque me va a mostrar a mí lo que hay de verdad en mi vida, pero también lo que me falta por vivir. Y repito, la división empieza dentro de mí mismo. Recordemos también al apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando él dice, yo tengo una situación compleja, porque dentro de mí tengo escritas dos tipos de leyes? Está la ley de la carne que me incita al pecado y está la ley del Espíritu que me incita a la gracia. O sea, estoy parafraseando, no es que sea literalmente así. Eso es lo que pasa cuando Dios llega a la vida de una persona que reconoce que necesita salvación. Me reconozco amado y por ese amor reconozco que hay valores más allá de lo que yo inclusive puedo comprender de mí mismo, pero también reconozco la necesidad de ser transformado, de ser cada día mejor. Y a mí me gusta mucho jugar con una frase que por ahí a veces se publica bastante. Uno escucha personas hablando muy bonito con ella y dice, usted no vino a esta vida para ser perfecto. O a veces hasta inclusive lo refieren a Dios. Dios no quiere que sea perfecto, quiere que sea feliz. O tú no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser feliz. Y yo siempre pregunto, ¿es posible ser feliz sin ser cada día un poco mejor? ¿Es posible ser feliz cuando yo no soy capaz quizás de controlar y orientar mis pensamientos de una manera saludable? Cuando yo no controlo mi temperamento, cuando mis emociones me ganan y en vez de ser yo el cowboy de mis emociones, de mis pensamientos, termino yo siendo el caballo y ellos son los que me dirigen. Cuando mi conversión y mi crecimiento y mi madurez como persona no me ha llevado a un punto tal de entenderme y de crecer como ser humano,
que yo siempre pueda elegir lo mejor para las personas que amo. Yo no creo que yo puedo ser feliz, plenamente feliz, o que cada día voy a ser un poco más feliz, si cuando la persona que se acerca a mí y que yo amo y que me ama, en un momento delicado yo no soy capaz de contenerme y se me sale la palabra hiriente. Se me sale la actitud indiferente. O a veces termino utilizando a la otra persona. El día que tengo ganas, pues sí te abrazo. Pero el día que no quiero, pues no me toque porque es que no quiero. Pero la otra persona quiere, no que la amas, no que lo amas. Una persona que no es capaz de crecer y de madurar internamente, de trabajar en sus propias divisiones, yo no creo que pueda ser realmente feliz. Porque en el momento en que crea que está llegando el destello de la felicidad, su humanidad le va a poder. Entonces, queridos hermanos, la división en nuestra vida de fe es inevitable. Y el primer camino para yo asumir un proceso real de conversión es que yo acepte esa división en mí. Que yo acepte la parte de mí que ya se tocó por el Espíritu Santo y todo lo que hay en mí que quiere caminar hacia Dios, y yo mire con humildad a otra parte de mí. Aún siendo sacerdote, hay una parte de mí que no quiere y que quiere caminar hacia lo que la tentación y el pecado le ofrece. Y si yo no acepto esas dos realidades, jamás las podré trabajar. Jamás. Porque no hay una batalla que está más condenada a perderse que la que usted no quiere aceptar. Que todo el mundo le dice que usted tiene mal genio y usted, no, yo no tengo mal genio, es que me la sacan. No, yo lo hago el chiste por testimonio personal. Porque yo duré mucho tiempo negando mi genio. Ustedes me ven sonriéndome, todo lo demás. Una cosa es que ya el Señor le vaya ayudando a uno a manejar el caballito que lleva uno por dentro salvaje. Pero yo duré mucho tiempo donde yo no aceptaba eso. Y me decían, y yo siempre tenía una razón lógica para yo reaccionar como reaccionaba. No, pero es que él dijo, no, pero es que hicieron, no, pero es que no hicieron. Después me di cuenta que todo eso eran puras excusas para justificar el temperamento que yo no era capaz de entender ni de controlar. Por eso repito, la verdad nos hace libres, pero hay que aceptarla. Último, y yo creo que ya me estoy emocionando mucho, ya me emocioné mucho, pero un pedacito que quizás no pude hablar en ninguna de las otras dos misas que celebré hoy, es esa palabra de Jesús cuando dice, hay un bautismo que tengo que recibir. Y cuánta angustia tengo hasta que eso pase, hasta que lo reciba. Si ustedes quieren trabajar en su proceso de conversión, tienen que aprender a diferenciar lo que es pecado, lo que es tentación y lo que son emociones y reacciones humanas. Porque hay muchas veces que utilizamos una expresión que es cierta, pero no la explicamos y la dejamos a media. Es que eso no es de Dios. Perdón, cuando dices esa palabra, ¿te refiere a que no es sagrado para Dios si no lo quiere Dios? ¿O te refiere a que Dios en sí mismo no experimenta eso? Porque hay una gran diferencia entre esas dos realidades. Entre lo que no es de Dios, porque Dios en su ser espiritual, a excepción de Jesucristo que se encarnó, Él no es humano. Solamente en Jesucristo Dios se hizo humano. Entonces, pero si somos real y vamos a ver a Jesucristo en su humanidad, nos damos cuenta que Jesús vivió las emociones humanas. Lo único que Él no fue igual a nosotros fue en cometer pecado. Y cuando Él está hablando hoy de angustia, yo quiero que ustedes piensen en cada uno de los momentos en que Jesús le abrió el corazón a los discípulos y los discípulos estaban pensando en otra cosa. Oigan, amigos míos, el Hijo del Hombre en Jerusalén va a ser entregado y lo van a crucificar en manos de los paganos, de los pecadores, pero al tercer día Él va a resucitar. Yo quiero que usted aplique la palabra que dice hoy, tengo que recibir un bautismo. Y cuánta es mi angustia hasta que suceda. Entonces imagínense esa angustia en cada uno de esos momentos en que Jesús venía meditando sobre lo que le iba a pasar. No se imaginen solamente el poder de Dios, imagínense también Jesús en su humanidad y Él abriéndole el corazón, tratando de sostenerse también en la amistad de sus apóstoles. Y ellos peleando de quién era el más grande, quién era el primero, quién era el último.
Y ese proceso que Jesús vivió, de esos sentimientos humanos, vemos la plenitud de ellos manifestados en la oración del Getsemaní. Es humano. Padre, no aparta de mí este cáliz. Y lo dijo sudando gotas de sangre. ¿Y por qué sudaba gotas de sangre? Porque estaba tranquilo, porque no tenía miedo, porque no estaba angustiado, porque su humanidad no estaba reaccionando emocionalmente de frente a lo que se le venía. Él fue humano en todo, hasta en sus emociones, pero nunca sus emociones fueron una excusa para él justificar el pecado y para él dejarse llevar por el pecado o para él decirle que no a Dios. Y cuando él le dice, Padre, aparte de mí este cáliz, termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el proceso de conversión y para poder trabajar en esa división que hay internamente en nosotros, hay que aprender también a reconocer, a comprender nuestras emociones humanas. La mayoría de las veces caemos redonditos en las tentaciones porque no entendemos nuestras emociones. Y hay muchas de ellas que inmediatamente aparecen, de una le damos el título o de satánicas, o de malas, o de terribles, sin ni tan siquiera entender qué las provoca. A veces las emociones son como una campana. Simplemente trata de ver qué es lo que te está avisando. Hay algo que te lastima, hay algo que te ilusiona, hay algo que te hace falta. Miren que hasta la misma tentación es como una campana. La parte negativa de la tentación es que te llama al pecado. La parte positiva de la tentación es que siempre que llega una tentación es un indicativo de que hay algo que hace falta en tu corazón. La tentación nunca llega si no hay una necesidad en tu vida, si no hay un momento de vulnerabilidad, si no hay un momento de dolor, de confusión, de soledad, de angustia. Entonces a veces lo queremos negar y la tentación nos ayuda a recordarlo. Que recuerden cuando Jesús estaba en el desierto, todos estos días haciendo ayuno, pero el demonio no vino sino hasta que Jesús tuvo hambre. Porque antes Jesús no necesitaba nada, pero al tener hambre, hasta la necesidad física se puede utilizar para la tentación. Entonces calma, respira, pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti, que te ayude a mirar y aceptar la división que hay en ti para que entiendas el camino de conversión que tienes que hacer. Y mientras más tú trabajes en tu unidad interior, tú vas a ser un instrumento de unidad en tu familia, en la iglesia, en el mundo en el que vives. La unidad que queremos en la sociedad no se va a dar de la manera que pensamos. No, lamentablemente no, porque nosotros somos tan particulares que nos unimos. Hablando en general, ¿no? Yo sé que aquí nosotros como católicos no lo hacemos, espero que ninguno lo haga, pero nos unimos para aprobar el aborto. Nos unimos para aprobar la eutanasia. Nos unimos para aprobar la pena de muerte. Y por no mencionar otra lista de cosas que serían a veces muy sensibles para muchos de ustedes. La unidad no siempre es signo de Dios y no siempre es camino de bienestar. Porque a veces nos unimos con un criterio y con un espíritu que no es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo cuando llega, que crea división, para que ahora de menos a más se pueda empezar a construir la verdadera unidad en Cristo.